la BBC, consulta constantemente a este centro de investigación para dar resultados o resultados e información acerca de las investigaciones de este centro. Si ustedes buscan Tyndall Center BBC en Google, aparecen más de 70.000 resultados. Y si buscan solamente Tyndall Center, en la sección de noticias encontrarán más de 30.000 noticias relacionadas a este importante lugar. Precisamente, como ya comenté, para saber más de este importante centro, tenemos a nuestra invitada Samira García, que nos va a contar un poco acerca de cómo funciona el centro, en qué lugar queda, qué se hace en general. Eh, Así que bueno, le doy la palabra a Samira para que nos comente un poco al respecto y se presente al mismo tiempo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Entonces voy a empezar a compartir las diapositivas. Bueno, en el día de hoy voy a hacerles como un recorrido virtual por el Centro de Investigación Tyndall, lugar donde me he encontrado estudiando y últimamente trabajando. Llegué acá en el 2015 a hacer mi doctorado y desde el 2019, bueno, desde el 2019 hasta hoy, me he encontrado, pues estuve haciendo una investigación postdoctoral que le llaman. Entonces, bueno, por supuesto estoy abierta a sus preguntas, pero la idea es que esto sea algo dinámico, entonces voy a ir como mostrándole algunas diapositivas con imágenes del centro de investigación y pues también contándoles qué hacemos desde acá. Bueno, esto aquí es básicamente como para presentarme ahora mismo quién soy y qué estoy haciendo en Tyndall. Soy investigadora asociada de este centro de investigación que se encuentra dentro de la Universidad de Manchester. Actualmente me encuentro haciendo investigación postdoctoral, que básicamente es algo que tú haces después de tu doctorado. Esto duró 1 año y estaba, bueno, encaminado a desarrollar tecnologías para la remoción de CO2 de la atmósfera. Ahorita brevemente voy a explicar eso en qué consiste. Pero bueno, este es como mi perfil dentro del centro de investigación. Si quieren, bueno, pueden visitarlo. Este es el perfil dentro de la universidad, que pues, como les digo, está asociado. Antes era estudiante de doctorado. Terminé aproximadamente hace 1 año mi doctorado acá también, dentro del mismo centro de investigación. Y también brevemente ahorita les estaré contando qué estuve haciendo durante mi doctorado, en qué consistió mi investigación, etc. Pero más, bueno, vamos a empezar entonces con el tour por el centro. Básicamente el centro nace en el 2000, nace como un proyecto financiado por alguno de los consejos. Aquí hay consejos de investigación, como para diferentes áreas, la parte de ciencias sociales, energía, y este nació así en el 2000. Luego, bueno, se mantuvo así por 10 años, por supuesto no estaba aquí en esos momentos, se mantuvo así por 10 años y finalmente, bueno, se separó. Ahora mismo, actualmente son 4 universidades de aquí del Reino Unido. Algo muy en especial de este centro es que lo componen, es muy interdisciplinario, lo componen investigadores de las áreas de ciencias sociales, de las ciencias naturales, del área de ingeniería, todos trabajando en pro a desarrollar soluciones sostenibles o respuestas sostenibles al cambio climático. Otra particularidad de ellos es que trabajan mucho con el sector público. La idea de ellos es influenciar e informar a los hacedores de políticas, ya sea hacedores locales, gobiernos locales, alcaldías, o al gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con el Parlamento. Es lo mismo para tratar de informar en decisiones sobre cómo mitigar y también adaptarnos al cambio climático. Como bien les decía, fue fundada en 2000 y lo componen 4 universidades, que son pues, la Universidad de Newcastle, que está bastante al norte de Inglaterra, Tyndall Manchester, que es donde yo me encuentro, Tyndall UEA, que está donde se llaman los headquarters o los principal, pues la principal directriz o dirección del centro, en la Universidad de East Anglia, que es en la otra costa, la costa este del Reino Unido, y uno en Cardiff, en el país de Gales. Bueno, como les venía contando, las particularidades de este centro es que es muy innovador, es muy interdisciplinario. Es una de las cosas que más me ha gustado estar aquí, es trabajar todo el tiempo con personas, con otras personas con otra formación, de economistas, comunicadores sociales, psicólogos, geólogos, ingenieros.
personas con formación en ciencias naturales, biólogos, químicos, físicos, en fin. Como les decía, tienen un componente muy fuerte en la parte de lo que se llama policy focused, o sea, ellos trabajan en influenciar que al final los productos de ellos no queden como en el aire, sean cosas que pueden aplicarse o que tengan un impacto social y un impacto en políticas públicas. Algunas de las áreas, ahorita les mencionaré exactamente cuáles son los temas, pero algunas de las áreas donde ellos se han digamos que destacado ha sido en investigación, en cómo reducir las emisiones de CO2 o emisiones generales en el área de energía. Digamos que ese fue el área en la que yo estuve envuelta. En entender un poco más los cambios, los impactos del cambio climático, cuáles son los riesgos y cómo necesitamos adaptarnos. Y en eso pues obviamente se necesita una investigación muy interdisciplinaria y la parte social es muy importante. La parte que también, tercero, la parte que ellos llaman public perceptions, que es cómo la persona del común entiende el cambio climático, cómo ellos estudian mucho el comportamiento de las personas, cómo ayudarlos a llevar a una transición justa y sostenible a nuevos comportamientos, nuevas prácticas que sean, pues por supuesto, beneficiosas para el planeta. Por ejemplo, el hecho de migrar un poco a lo que se llama green transport, o sea, usar más la bicicleta, caminar más, usar más el transporte público, reducir lo más posible el uso privado de tu carro, etc. Y finalmente lo que les decía, la parte de Governance of Climate Negotiations, ahora actualmente, no sé si han escuchado eso, pero todos los años, bueno, este año por las circunstancias no se va a dar, pero todos los años se han estado llevando la conferencia de los partidos, se llama COP, las iniciales son COP, y en el 2015 se dio la más importante en París, que justamente fue cuando nosotros llegamos. Y ahí, bueno, se han estado acordando cuáles son los compromisos de cada gobierno, de los gobiernos que al menos hacen parte de esto, para mitigar y combatir el cambio climático. La idea es que la temperatura del planeta no suba a más de 1.5 grados centígrados, y ahora mismo en estos momentos estamos a 1 grado centígrado más en la temperatura respecto a la era preindustrial. Entonces, bueno, estamos, como yo lo siento, así como un poquito con un reloj de arena en cuanto a el tiempo nos está contando y necesitamos pues acciones y rápidas. Bueno, que sean sostenibles, por supuesto, y que se logren en cierto tiempo. Entonces, ellos tienen también ese componente muy importante y son muy activos en esa parte de los COPs que les acabo de mencionar. Esta es la página de internet de ellos y también su red social. Tienen esta de Tyndall Manc y también tienen, que es la de Tyndall Manchester, pero también tienen una que es la general. Bueno, como bien les decía, bueno, estos simplemente son no los escudos, los logos de cada universidad. Les decía Newcastle, University of East Anglia, Cardiff University, esto es en gaélico, y la Universidad de Manchester. Específicamente el centro de Tyndall está dentro de esta escuela, que es donde yo estoy. Bueno, aquí más también les estoy mostrando muy rápidamente cuáles han sido los temas donde también últimamente han tenido, como digamos, mucho impacto en investigación. Por ejemplo, la parte de aviation and shipping, que es aviación, y toda la parte de transporte marítimo, que es un sector bastante difícil de lo que se llama decarbonizar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la electricidad, digamos que es un sector que hay opciones, no digamos que es fácil, pero hay opciones de descarbonizar, por ejemplo, con el uso de energía eólica, uso de paneles solares, utilización de bioenergía, que fue el trabajo de investigación de mi doctorado, pero la parte de aviation y shipping es algo que todavía es muy difícil porque pues todavía no hay tanta investigación o no se han logrado, digamos, avances tan grandes para llegar a algo comercial donde tú puedas pilotear un avión con biocombustibles, por ejemplo. Pues ahí, digamos, sí han habido avances, pero esa parte todavía es muy difícil. La parte de BECS, que ya les explicaré, porque eso fue lo que he estado haciendo en este último año. Bueno, el Brexit, eso no, digamos, de pronto no viene acá, pero fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y eso, por supuesto, tiene muchas implicaciones en toda esta negociación de cambio climático. Lo que se conoce como carbon budgets, básicamente esto, como su nombre lo dice, son como presupuestos del carbono, o qué tanto CO2 se puede emitir al planeta sin tener que aumentar la temperatura del planeta hasta cierto punto. Entonces, digamos que cada país tiene asignado, debería comprometerse a un carbon budget, pero eso también a su vez se reduce no solamente del país, sino tiene que discriminarse por ciudades o por estados,
Y por lo menos Tyndall Manchester puedo resaltar que ha estado trabajando mucho con el gobierno, con lo que llaman Greater Manchester Combined Authority, que sería como el gobierno de Greater Manchester, no solo la ciudad, sino digamos que la ciudad y el área metropolitana, algo así como un análogo con Barranquilla, para ver cómo se distribuye ese carbon budget y cómo pues se trabaja, por supuesto, para cumplirlo. La parte de emisión de escenarios, lo que decía ahorita, las percepciones del cambio climático ante la gente. Y es un trabajo muy interesante y bueno, creo que es de lo que más me ha gustado estar aquí porque a pesar de de ser una experta en eso, ellos te permiten mucho que te involucres con eso, que presentes tu trabajo a niños, a personas del común y que ellos entiendan un poco lo que tú estás haciendo. La parte también de lo que llaman ellos resiliencia urbana y es entender cómo las ciudades y el campo tienen que adaptarse al cambio climático. Y estas que están acá abajo son actualmente las 4, ellos llaman research themes o temas de investigación. Digamos que Tyndall está ahora mismo dividido en esto. Por supuesto, hay integrantes de las 4 universidades en cada tema y tú puedes estar en más de un tema. Yo en principio, por ejemplo, me sentía más identificada con la parte esta de Reaching Zero Emissions, que es como digamos el más técnico, pero después, y ya verán por qué pronto, me comencé un poco a migrar a la parte de cómo superar la pobreza con acciones climáticas o en pro de la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, trata sobre cómo acelerar las transiciones sociales, o sea, trata mucho pues, del tema pronto un poco de psicología y de sociología detrás de cómo movernos y cambiar un poco nuestro chip y entender que necesitamos hacer cambios y necesitamos cambiar ciertas actitudes por todo este tema de cambio climático. De hecho, a raíz de este tema, se creó como un spin-off y es como un pequeño centro de investigación dentro de Tyndall, del cual hacen parte algunos de mis amigos y compañeros de investigación. Ese nuevo centro se llama CAST, C-A-S-T, y lleva funcionando alrededor de un año. Entonces es como un spin-off o un bebé, digamos un hijo del Tyndall grande. Bueno, yo creo que en general eso es todo. Más adelante, bueno, les podría hablar de algunos miembros del centro de investigación, pero básicamente eso es lo que hacen. Atacan muchos temas, pero algo, pues, digamos, por recordar, es que, por ejemplo, son muy interdisciplinarios y creo que eso es algo muy valioso. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con un centro tan interdisciplinario. Es muy multicultural también, eso es algo muy bonito. Hay personas de, bueno, todas las partes del mundo, pero creo que hay una buena representación de cada continente. Por supuesto, hay británicos, europeos. Hay personas de todas las edades también, con diferentes, como les decía, formaciones y como también como personas con diferentes roles en estos momentos. Para ellos un estudiante de doctorado no es un estudiante más, ellos siempre nos han involucrado desde el principio. Para ellos tú eres un investigador más haciendo tu investigación doctoral, que ellos siempre dicen que es la investigación más importante que vas a hacer en tu carrera pues, académica. Entonces, digamos que es muy variado en ese sentido también en cuanto a, hay personas de apoyo administrativo, hay senior researchers, o personas que son pues, investigadores con ya bastante trayectoria, lo que ellos llaman professors. Hay personas, pues, obviamente más jóvenes, postdoctores, doctores, en fin. Y personas de diferentes partes del mundo y diferentes edades. Hay ahorita como desde 22 años hasta, pues, 60. Y entonces en esa parte es muy diverso y muy rico en conocimientos y culturas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, Samira, a mí me gustaría preguntar, desde la ingeniería mecánica se han hecho muchos aportes, pero la participación de, por ejemplo, las mujeres, al menos aquí en Colombia, es bastante baja. ¿Cómo es el panorama de eso allá en el centro? Ok, bueno, para eso entonces me voy a adelantar varias diapositivas. Yo les había preparado algo sobre eso. Ok, bueno, sobre eso. Es algo que también me sorprendió, de pronto viniendo de Colombia, muy gratamente. Me encontré desde entrada con pues, un centro de investigación bastante balanceado en términos de género, donde casi que la mayoría de los, digamos, de los puestos o de los roles de liderazgo son de mujeres. Por ejemplo, inicialmente esta profesora que ven acá, Alice Larkin, era la directora del Centro Tyndall de Manchester cuando yo llegué, y fue alrededor de un año, 2 años más,
hasta que finalmente pasó, ahora mismo es la directora de Head of School, la directora de la Escuela de Ingenierías, pues por supuesto, digamos que ascendió, por decirlo así, y sigue siendo investigadora del centro, pero pues no podía asumir todos los roles. Ella, por ejemplo, en particular, trabaja mucho en la parte de Aviation and Shipping. Ella es física, si mal no recuerdo, de la Universidad UCL de Londres. Bueno, es una excelente investigadora y muy querida también. También está, por ejemplo, Naomi Baum, que, bueno, conocemos como NEM. Ella, de hecho, era mi jefe en este postdoctorado que realicé en este último año. Ella trabaja mucho la parte de BECCS, que es bioenergía con captura y secuestro de CO2. Dirige un proyecto bastante grande, un proyecto que reúne a alrededor de 5 universidades y que tiene una duración como de 4 años. También está aquí la que era la antigua directora de investigación de todo Tyndall. Como les decía, eso se encuentra en la Universidad de East Anglia, en la otra costa del país. Ella era la antigua directora, pero bueno, igual sigue siendo una investigadora asociada al centro, pero ahora tiene otros roles. Ella es canadiense, si no estoy mal. Tiene mucho trabajo con Francia, trabajando con toda esta parte de lo que le llamaba los carbon budgets. También está Lorraine Whitmarsh, que es la directora de este centro que les decía que como que nació de Tyndall Cast. Ella trabaja más la parte de psicología, entiendo que es psicóloga, y trabaja más la percepción de las personas ante el cambio climático. Otras personas, bueno, que me gustaría de pronto resaltar, de pronto ya son más cercanas a mí, bueno, Carly, aquí, yo le estoy señalando pensando que ustedes están viendo. La persona que está a la izquierda mía, de areticos rojos, ella es la actual directora de Tyndall, de cabellito corto y gafas. Es la actual directora de Tyndall, es escocesa. Y bueno, es investigadora, trabaja mucho en la parte de lo que se llama escenarios pathways. O sea, eso lo que tú ahí más o menos quieres saber es cómo se está comportando las emisiones en cuanto a, y tú lo que creas escenarios, bueno, si nosotros introducimos 20% en renovables y mejoramos la eficiencia energética, en fin, cómo eso va a ir mejorando las emisiones de CO2 en un futuro. Entonces ella tiene mucho que ver con eso. Está Ángela del otro lado, del suéter amarillo. Ella, pues, mi amiga desde que empezamos el doctorado. Compartimos la misma supervisora. Ella trabajó también bastante en el tema de bioenergía, pero más enfocado en la parte social. Ella quería, pues su investigación doctoral estuvo enfocada en entender el rol de los campesinos para la implementación de tecnologías en el campo. Ella es filipina. Y el problema de ellos radica, en las Filipinas al menos, es que, bueno, cultivan mucho arroz, es como su producto estrella. Y todos esos residuos que quedan del arroz son quemados al aire libre. Entonces ellas, bueno, por supuesto hay mucha investigación en cuanto a las soluciones de eso, pero siempre se está dejando por fuera la parte social, específicamente el rol de los campesinos. Ellos, pues se cree o se malentiende que ellos no tienen nada que ver o digamos que su aporte no es importante, y pues con su investigación digamos que demostró o aportó a ese conocimiento de que es importante tener en cuenta el rol de ellos para que la implementación pues sea más exitosa. Y pues haya co-beneficios para ellos también. Las demás son, bueno, otras compañeras mías. La persona que está al fondo, en la parte de abajo a la izquierda, era mi jefa, digamos, más directa últimamente. Y las demás han sido compañeras de doctorado mía. La que le sigue es inglesa acá también, trabaja en la parte de energía. Vilma, que espero, yo creo que van a de pronto a escuchar de ella en un futuro, hablar sobre su doctorado, así como el de Ángela, es de Kenia. Trabaja está haciendo investigación en el impacto ambiental del uso de paneles solares en Kenia, en toda esa industria de paneles solares en Kenia. Lorraine Duongo, ella sí no es de la universidad, pero hace parte de Tyndall también, y si no estoy mal y no recuerdo, creo que es de Mozambique. También hace una investigación más en torno a la parte social. Y bueno, no sé si la conocen, pero la famosa Greta Thunberg en el centro, pues como saben muy bien, ella es una activista en pro de la mitigación y la adaptación del cambio climático. No hace parte de Tyndall, pero bueno, digamos que es un referente en lo que es las mujeres en el cambio climático.
Bueno, Samira, ahora de pronto si nos podrías comentar un poquito sobre de qué trató tu tesis y pues qué tan relevantes eran los resultados de la misma. Ok, sí, entonces me regreso. Voy a tratar de ser breve. Ok, bueno, entonces yo soy becaria de la Gobernación del Atlántico. Mi beca es del Sistema General de Regalías, del Fondo de Ciencia y Tecnología. Y bueno, desde un principio la idea era que mi proyecto estuviese encaminado a Colombia, por supuesto que los resultados tuvieran algún impacto o algún beneficio o pudieran aportar en algo a futuros proyectos, emprendimientos en Colombia. Entonces, mi investigación está basada en el uso de residuos agrícolas para utilizarlos para producir bioenergía y apoyar lo que conocido como el desarrollo sostenible. Mi caso de estudio en específico fue la gasificación de residuos de café para suplir la demanda de energía en áreas rurales. Entonces yo voy a hablar mucho de lo que es biomasa y bioenergía. Entonces primero les voy a poner en contexto. ¿Qué es biomasa? Biomasa son diferentes tipos de residuos orgánicos. Biomasa puede ser desde, por ejemplo, la caña de azúcar que se cultiva para producir bioetanol, y también es parte de esa biomasa el bagazo que queda de esa caña, y uno puede, por ejemplo, procesarla para producir energía adicional, aparte de biocombustibles. Lo mismo como con la palma de aceite, tú puedes producir de ese fruto de esa palma, puedes producir biodiesel, que es un combustible líquido, y también se generan residuos adicionales que tú puedes utilizar para producir energía. Bueno, algo así también. ¿Qué otra cosa es biomasa? Por ejemplo, los excrementos de la vaca o de otro animal. En fin, entonces todos esos residuos orgánicos se consideran biomasa. Ahora, ¿qué es bioenergía? Bioenergía es el uso de esa biomasa para producir energía, como su nombre lo dice, ya sea en forma de calor, de electricidad, de combustibles. Bueno, básicamente son esos tres productos. Para que de pronto me entienda un poco más, biomasa se compara a lo que es el carbón, lo que es la gasolina, lo que es el gas. Es el combustible. Pero entonces la particularidad de este combustible es que es renovable. Pues obviamente la masa o la planta para crecer necesita capturar CO2. Entonces, cuando tú capturas ese CO2 y lo vuelves a emitir, cuando produce la energía, en teoría estás, digamos que manteniendo un balance. Entonces no estás produciendo más CO2 del que estás, digamos que necesitando. Entonces ahí digamos que es donde viene la parte renovable de la bioenergía. Por supuesto, tiene que ser de forma sostenible, y en esta parte hay como una delgada línea, y es que es muy fácil que la bioenergía sea no sostenible también. Pero bueno, no voy a entrar a hablar de eso. Siempre voy a asumir, y de hecho parte de mi investigación era también estudiar mucho esa parte, estudiar el impacto ambiental, y que de verdad esa tecnología o la implementación de esa tecnología pudiese ser sostenible. Entonces, bueno, como les decía muy bien, mi caso de estudio estuvo enfocado en Colombia, y para eso, bueno, yo tenía que entender un poco la situación de Colombia en cuanto a la parte sobre todo energética y también la parte rural. Básicamente, pues yo identifiqué algunas justificaciones o digamos que oportunidades para enfocarme. Y es pues, primero, que hay una baja integración de energías renovables no hídricas. Como, no sé si bien lo saben, pero la mayoría de electricidad en Colombia se produce a partir de hidroeléctricas. Hay un porcentaje, bueno, eso varía, pero puede ser alrededor del 30%, a veces menos o a veces más, que se produce con la combustión, con energía, con carbón y gas. Pero la mayoría siempre ha sido hidroeléctricas. Sin embargo, otras renovables, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar y la misma bioenergía, no han tenido una gran integración en digamos que nuestro sistema energético, y entonces hay todavía mucho por hacer al respecto. En general, Colombia tiene un potencial muy bueno por la parte solar. Bueno, para nadie es un misterio en Colombia, sobre todo estando allá en Barranquilla, el sol que tenemos todo el día. Y en algunas partes en Colombia también hay una buena potencial eólico. No en todas partes, pero en Colombia lo hay también. Por ejemplo, en Jepirachi, en La Guajira, hay un parque eólico, y ahí eso quedó. No han habido más, digamos, avances en eso. Afortunadamente en la parte de energía solar sí han habido un poco más de avances. Entonces, hay una baja integración, alrededor del 1% apenas de la energía en Colombia de este tipo que se llaman renovables no convencionales, se producen, aportan al sistema.
En las áreas rurales, que digamos que era también mi foco de acción, hay un acceso usualmente, no hay un acceso confiable de la energía. Las personas que a veces acceden a energía solamente lo tienen por algunas horas, o como a veces también lo saben y a veces pasa, cuando explotan algunos de estos estaciones, pues por supuesto el pueblo entero a veces queda sin luz, en fin. Entonces la idea digamos, de estudiar, pues porque de entrada uno no puede decir que esto es viable o no, pero la idea de estudiar esto es entender cómo estos lugares pueden ser independientes, digamos, no depender siempre de la red, sino tener esta opción de ser autónomos en su producción de energía. Bueno, también me pude dar cuenta que hay lugares en Colombia donde hay una alta disponibilidad y hay un potencial, digamos, grande para aprovechar esos residuos agrícolas. Yo particularmente me enfoqué en los residuos de café. Después también de parte de investigación fue estudiar dónde estaba ese potencial y cuánto era. Entonces yo quería pues trabajar en un tipo de residuo donde hubiese bastante potencial, perdón, y donde también no hubiese tanta investigación. Digamos que hay otros tipos de residuos que han sido investigados más. Este en particular que yo escogí, que son los tallos del café, no ha sido tan estudiado. ¿Cuáles son? Pues básicamente lo que es un tallo en café es digamos, el tallo principal. En Colombia y en otras partes del mundo, cada 3 a 5 años y de forma sistemática y organizada, los arbustos de café se cortan para promover la eficiencia y el rendimiento en realidad del café. Entonces, eso produce esa biomasa que usualmente se utiliza como leña. Ahora, eso, aunque estemos utilizando biomasa, uno diría, pero bueno, eso es eficiente, eso es renovable y no tanto así. Porque, pues, digamos que esto es un proceso bastante ineficiente en la parte técnica, donde no hay una combustión completa y genera muchos contaminantes que son dañinos para la salud humana en particular y, bueno, para el medio ambiente. Entonces, digamos que el otro uso para esa biomasa sería muy bueno, digamos, desplazar ese tipo de uso o incluso la quema abierta, que es simplemente así como a veces se ven las noticias de la isla Salamanca, que quema abierta, es que bueno, tú no estás quemando algo, sino para básicamente deshacerte del residuo, pero no tiene ningún otro propósito. También la oportunidad de contribuir al desarrollo sostenible de comunidades rurales y apoyar de cierta forma la agricultura sostenible. Entonces, bueno, aparte de eso, a mí también me interesaba, y como bueno, el café es producido en muchas partes, entender cuál era el contexto internacional del café. Pues sabemos que en Colombia, es así en Colombia, y cuando uno sale del país también se da cuenta que cuando tú eres colombiano, afortunadamente todavía te identifican por otras cosas aparte de narcos y la cocaína, y te dicen, claro, el café de ustedes es muy bueno. Yo sí, es muy bueno. Entonces, hay otros países, por supuesto, que producen café alrededor del mundo, y esos están básicamente en el trópico, como lo muestra la imagen. Hay una concentración grande en África, en el sureste y sur asiático. Y los principales productores, bueno, nosotros somos el número 3. Brasil es el primero, luego Vietnam, y hay otros países, Indonesia, Etiopía, Honduras, India, Uganda, México. Entonces, bueno, básicamente era para mostrarles, bueno, digamos que el ranking, pero algo que también cabe la pena resaltar, y es que muchos de esos países son países en desarrollo y países con muy bajos ingresos, que tienen todavía una población sin acceso a electricidad que es significativa. Igualmente tienen mucha gente, usualmente en zonas rurales, usando leña para la cocción, y pues ya les comentaba los problemas de ese tipo bueno, o la cocción con ese tipo de prácticas. Entonces, ¿cuál es el contexto en general? Alrededor del 90% de la producción de café se hace en países de ingreso mediano o bajo, pero se consume en países desarrollados. Estados Unidos, acá en Europa, en el Reino Unido, consumen mucho café, etc. Más de 120 millones de personas dependen del comercio del café para su supervivencia, y a estas 120 millones de personas me refiero a los caficultores o a los campesinos, no a las grandes superficies de producción de café, Nestlé, etc. Por supuesto, ese número aumentaría aún más. El 80% de la producción mundial de café es cultivado por pequeños caficultores, y ese también es el panorama en Colombia.
La mayoría de los caficultores en Colombia tienen menos de 5 hectáreas de café. En cambio, medianos y largos agricultores pueden tener 20 o más. Y por último, que esta cadena de suministro, o sea, desde recoger el cerezo del café hasta finalmente tener tu café tostado, genera una gran cantidad de residuos, alrededor del 90%. O sea, para al final tener tu tacita de café ha generado una cantidad de residuos que algunos son utilizados de forma eficiente y otros no. Entre esos, pues, este que yo escogí. Acá simplemente voy a mencionar muy rápidamente cuáles fueron, digamos, los métodos que yo utilicé. Yo, pues, la idea era que esto fuera una investigación que fuera integral, que digamos que quería tener un contexto bastante amplio de la tecnología y de qué significaba eso, dónde estaban las ventajas y dónde estaban las limitantes. Entonces, como yo ahorita mencioné, empecé por entender cómo era el potencial energético en Colombia, dónde estaban esa mayor cantidad de residuos agrícolas, y solo por mencionar, por ejemplo, el sector de la caña, produce bastante residuos, arroz, maíz, ahora se me escapan algunos. Bueno, la parte de no solamente caña de azúcar, sino caña panelera, plátano, guineos, en fin, esos producen. Y bueno, cada biomasa, por supuesto, tiene particularidades. No todas las biomasas se pueden utilizar en la misma tecnología. Aquellas que, por ejemplo, son muy húmedas, tienen alto contenido de humedad, no es fácil ponerlas a través de un proceso de gasificación, que fue el que yo utilicé, sino que tienen otras tecnologías que son más adecuadas para esas biomasas que tienen un alto contenido de humedad. Como son tallos de café, usualmente es una biomasa relativamente seca, que obviamente necesita un secado adicional, pero es biomasa que, digamos, es apta para este tipo de procesos. Luego pasé a hacer una evaluación técnica, y aquí básicamente lo que quería entender era cómo se comportaría, porque todo esto fue modelación, digamos que no hubo experimentación. Cómo se comportaría el sistema, si era eficiente energéticamente para yo producir X cantidad de energía, cuánta cantidad de biomasa tenía que suministrar y qué otros elementos necesitaba. Entonces era más bien entender la energía, cómo se comportaba la energía o cómo cambiaba desde X hasta el producto final, que era electricidad o calor. Entender también la dinámica entre lo que se llama el biomass supply y energy demand, el suministro de biomasa de una finca o de 2 o 3 y la demanda de energía de esas mismas 2 o 3 masas, si en realidad había un balance o no. Y eso, por supuesto, iba a influenciar mucho el diseño del sistema, qué tan grande o pequeño tenía que ser. Luego pasé a hacer una evaluación ambiental, y eso para mí fue muy interesante, fue algo que desde cero aprendí a realizar, tuve la experiencia de hacer, y esto me permitió entender, me enfoqué mucho en la parte de cambio climático y también la parte de lo que llaman ellos formación de material particulado, porque es lo que afecta directamente a la salud, pero hay una cantidad de impactos ambientales, acidificación de los océanos, contaminación de cuerpos, por ejemplo, de la tierra, en fin. Y finalmente, como siempre va a ser necesario tener en cuenta, hay que entender no tanto las finanzas, sino los costos de producir esta energía. ¿Cuánto me costaría el equipo? ¿Qué otras arandelas tenía que tener? Si necesitaba, por supuesto, limpiar este gas antes de emitirlo. Si necesitaba, como les decía, por ejemplo, un presecado, en fin. Todos los costos capitales, a todo lo que tú tienes que invertir y cuánto te va a costar operarlo en, por ejemplo, digamos 10 años. Y si esto iba a ser viable económicamente cuando tú desplazaras, por ejemplo, un sistema de generación diésel o la misma tarifa de energía eléctrica de la red. Entonces, esta parte, por supuesto, era también muy importante entender. Bueno, entonces aquí, digamos que voy a simplemente a resumir lo que fueron mis principales hallazgos. Esto fue algo que llegó al final, casi que ya escribiendo la tesis, porque pues digamos que yo quería explorar 3 dimensiones, la parte técnica, ambiental y económica, pero no había entendido, o sea, todavía no tenía claro cómo las iba a unir. Entonces yo básicamente lo que hice fue, cada hallazgo lo separé por dimensiones, la parte técnica, ambiental y económica, y me fui dando cuenta que había, digamos, lo que yo llamo sinergias, o lo que se conoce como sinergias, que eran aspectos positivos o de pronto negativos, que se repetían en varias partes, y que pues si eran positivos tenían que, digamos, que trabajarse, y si eran positivos tenían que potencializarse, y al contrario, si eran, digamos, limitantes, entonces era algo a lo que había que prestar atención.
Desde la parte técnica, digamos que los principales hallazgos fueron que la biomasa era útil en ese proceso de gasificación y el gas que se estaba produciendo se podía utilizar para producir electricidad en un motor, que también había una producción de lo que se llama como calor residual, y ese calor residual si se utiliza dentro de la misma planta de procesamiento de café, pues podría tener también, mejorar la eficiencia térmica del sistema. Usualmente al final el grano tiene que secarse, entonces ese calor podía ser utilizado para eso. Luego cuando vi la parte ambiental, me di cuenta que entender exactamente la dinámica de la demanda de energía, como les decía, y los contextos socioeconómicos de las fincas, afectaba mucho el impacto ambiental. En general, los impactos positivos eran bastantes, eran varios en casi todos los casos. Sin embargo, no siempre era así. Por ejemplo, si en vez de utilizar tu biomasa para cocinar con leña, la utilizabas en tu sistema y la electricidad que producías desplazaba la red eléctrica, las ganancias digamos que los impactos positivos no eran tan grandes como cuando desplazabas la generación diésel. ¿Por qué? Porque nuestro sistema energético en general es bastante limpio. Por lo que les decía, porque se produce a partir de hidroeléctricas. También encontré que la integración del calor mejora el desempeño del sistema y eso fue, por ejemplo, una de las llamadas sinergias. La parte económica, los resultados de la evaluación económica me mostraron que el sistema podría competir con la generación diésel siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, pero sin embargo era más difícil competir con las tarifas eléctricas. Usualmente en las áreas rurales las tarifas son subsidiadas y entonces, bueno, eso por supuesto hace la implementación de estos sistemas más difícil. Nuevamente, si recuperáramos el calor y lo utilizáramos, mejorábamos o disminuíamos el costo de la electricidad, porque aquí estamos también evitándole al caficultor tener que gastar plata adicional, por ejemplo, comprando carbón o diésel para secar su café. Entonces, digamos que era un ahorro, más como que un ingreso, sí, todo se tiene que ver como un ahorro. Finalmente, y algo que yo quería tratar de, digamos que integrar en mi investigación, aunque yo no hice una investigación como tal social, porque pues toda investigación tiene un alcance y de pronto mi información no me permitía como llegar más allá. También quería entender cuáles podían ser las implicaciones sociales y esos wider co-benefits, o sea, esos co-beneficios de implementar estos sistemas. Entonces, para eso usé lo que se conoce como la Agenda del Desarrollo Sostenible, que es esto que está acá. Básicamente, esto es una hoja de ruta que se planteó la ONU para, digamos que, decirle a los países en general que todos tenemos que trabajar en pro de superar estos inconvenientes. Por ejemplo, finalizar la pobreza, reducir el hambre, mejorar la salud y el bienestar, promover una educación de calidad, igualdad de género. Por ejemplo, el 7, energía asequible y no contaminante, acción por el clima, en fin, son 17 objetivos de desarrollo sostenible y detrás de esos objetivos hay diferentes metas específicas. Entonces yo me puse pues, a investigar y me di cuenta que, aunque no fue al final cuantificable, muchas de esas metas podrían ser apoyadas con el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, a un principio era muy evidente que, bueno, estoy produciendo energía renovable, es no contaminante, o al menos es mucho menos contaminante que producir energía a base de diésel. Puede ser asequible por lo que les comentaba antes, y estamos haciendo una acción por el clima, pero no era tan evidente el impacto en otros. Y como les decía, bueno, el entender un poco cómo, o sea, las metas detrás de estos objetivos me permitió correlacionar esto. Entonces, por eso, cada dimensión, digámoslo así, está correlacionada con un impacto ambiental. Y básicamente, muchas de las que se resaltan es, por ejemplo, un impacto a la salud. Cuando uno produce menos material particulado, pues está mejorando la salud, particularmente incluso a veces al de las mujeres, que son las que casi siempre son las que cocinan. Estás promoviendo un uso más racional y eficiente del agua, estás proporcionando pues la posibilidad de crecimiento económico y sobre todo reduciendo las desigualdades entre el pequeño caficultor, que usualmente es el que tiene menos oportunidades, con el grande caficultor.
por ejemplo, reducir la emisión de contaminantes, estás, aunque de pronto no indirectamente, sí estás también promoviendo una mejor vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, en fin. Algo también muy importante es que, por ejemplo, estás dándole un uso más eficiente a los residuos. Entonces estás también apoyando el objetivo número 12 en producción y consumo responsable. Entonces ya les estás encontrando un uso útil a estos residuos en vez de quemarlos o un uso más eficiente. En fin, entonces, pues detrás de esto hay mucho material. Los invito a que de pronto entren a la página esta de la ONU y investiguen un poquito más. Muy interesante este tema y yo creo que de ahí para mí ha nacido como una línea de acción que quiero trabajar, que quiero seguir trabajando en el futuro y es en esta parte de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, con eso termino bueno, digamos que el recuento de lo que fue mi doctorado. Bueno, muchas gracias. Ahora, Caro. Bueno, mira, ahorita nos comentaste un poquito de lo que era el centro de investigación y cómo trabajaba allá, pero que quisiera saber de pronto cómo es el día a día de los investigadores y cómo aplican ustedes lo que hacen allá. Ok. Bueno, para eso... Bueno, yo creo que ahí, bueno, en general les contaré, ahora les mostraré un poquito también de mi experiencia, que por supuesto hace parte de lo que hacen allá. Em, digamos que como les decía, es un centro multicultural y cada quien, digamos, tiene su percepción del cambio climático. Por supuesto, no hay negacionistas o lo que se conoce como que las personas que rechazan que existe el cambio climático. Creo que, bueno, no tendrían de pronto lugar en el centro de investigación, pero cada quien, digamos, que lleva las cosas hasta cierto nivel. Pero por supuesto, digamos en general, digamos, la filosofía del centro es que pues, siempre van a promover acciones en pro de cuidar al planeta, de reducir las emisiones. Por ejemplo, cada almuerzo que se haga ya sea un taller, un evento pequeño, siempre va a ser con opciones vegetarianas. Hay muchas personas vegetarianas en el centro de investigación, otras que no son completamente vegetarianas como yo, pero que prácticamente casi que el 70% de la semana lo somos, pero también admitimos proteína animal. Promueven también mucho, pues obviamente el uso de, cada vez que van a alquilar algún lugar, que este sea pues un lugar que ellos también trabajan mucho pues con el trabajo justo, que sea un lugar donde hagan un buen uso de los residuos o reciclaje. ¿Qué más? Bueno, aquí caminan mucho, por ejemplo, y eso era algo que en principio pues yo decía, Dios mío, ellos aquí todo lo ven cerca, 20 minuticos, ya me acostumbra y ya para mí eso es normal. Pero claro, hay muchas personas manejan cicla, yo manejaba cicla, bueno, ya ahora mismo el centro, digamos la universidad está cerrada físicamente, pero seguimos trabajando. Muchas personas utilizan bicicleta, la mayoría no tienen carro, no tanto a veces por eso y porque también es muy costoso, digamos, el parqueadero. Pero las demás personas se mueven en bus, tren, tram, e incluso muchas de las personas que viven por fuera de la ciudad, que viven en los pueblos cercanos. Hay otras personas que van un poquito más allá, por ejemplo, hay personas que no viajan en avión. Desde cierto momento decidieron no viajar más en avión porque, pues, como les decía muy bien, este es un sector que emite bastantes gases de CO2 y que son difíciles, al momento todavía es muy difícil digamos, de reducirlos. Entonces hay personas que decidieron no viajar más y pueden viajar horas y horas por barco o por tren, pero no por avión. Todavía hasta allá no he llegado, pero digamos que ese son el tipo bueno, de prácticas y de pensamientos que se ven, que más podría resaltar. Bueno, ellos hay algo que es muy importante, ellos son muy críticos con su gobierno. Ellos todo el tiempo están, por ejemplo, por Twitter escribiéndole a lo que ellos llaman sus counselors, que sean como sus consejeros o, digamos, algo así como un representante a la Cámara. Todas estas personas que tienen un puesto en el Parlamento, ellos todo el tiempo los están, a veces digo yo atacando, pero no es eso, o sea, están siendo críticos y básicamente pidiéndole a sus gobernantes que trabajen y que promuevan nuevas actividades o hagan algún cambio necesario en pro del cambio climático.
algo que también se ve mucho allá, y bueno, lo voy a mostrar ahorita en una foto, es que ellos quieren llevar el conocimiento, acercar el conocimiento a las personas del común, a los niños, a los padres, a los ancianos, en fin. Ellos no son un centro en ese tipo cerrado, que son científicos que no comparten o que solamente se queda en un evento internacional científico, ¿no? Ellos tienen eso se llama public engagement, y es como tener una interacción grande con el público. Y pues eso afortunadamente sí he podido participar bastante. Entonces eso es lo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, aquí ellos trabajan mucho con el Museo de Manchester y otros museos, entonces cada vez que hay alguna exposición, esta por ejemplo se llamó Climate Chats, entonces lo que teníamos ahí esto aquí que se ve en la fotico pequeña es un dibujo en tiza, pero básicamente ahí lo que había era una tina, entonces estábamos tratando de representar el balance que les decía del carbon budget, cuánto carbón o CO2 todavía podemos emitir para lograr mantener esa temperatura global hasta cierto límite. También había otros, bueno, la idea es que haya varios elementos que permitan, que ayuden o promuevan la investigación o las preguntas en los niños. Esto fue uno solamente, recuerdo que también hubo otro donde uno a veces se queda 2 horas con el portátil o alguna tablet y tú preparas una presentación bien corta y bien dinámica. Entonces la gente se te acerca, te pregunta y eso te encuentras con todo, personas que niegan que el cambio climático existe. Entonces, bueno, a veces, bueno, uno presenta sus conocimientos, pero por supuesto hay gente muy escéptica. Esto acá fue otro evento, desafortunadamente no tengo más fotos, pero bueno, fue un evento también dentro del museo, y así igual hay eventos en ciencias, en ferias científicas, en lo que acá se llama ferias, a veces son como ferias de música, que se dan a las afueras como en pueblitos, como en canchas de fútbol, donde cada quien lleva su carpita y hay presentaciones de música, pero también a veces se da la oportunidad, por ejemplo, hay una que se llama Blue Dot, este año no la pudieron hacer, pero siempre hay oportunidad para interactuar con los niños, con las personas, con los adultos. Entonces, eso es algo que ellos promueven mucho. Otra cosa que ellos promueven mucho también es el reciclaje y el reuso, lo que llaman la economía circular. La reutilización, entonces todo el tiempo, por ejemplo, cuando yo llegué me regalaron una cicla, estaba viejita y todo, me sirvió un año, pero la idea es, por supuesto, darle vida útil a todo lo que uno tenga lo más posible. Entonces, eso es algo que ellos también promueven. Bueno, aquí, no sé si quieren, les muestro un poquito también dentro de mi experiencia de Tyndall. Bueno, esta fue la oportunidad que tuve para asistir a un congreso, una escuela de verano en Canadá, en la parte de CCS, y que CCS, bueno, eso es justamente lo que estaba haciendo el último año, no tenía, digamos, nada que ver con mi doctorado, y son tecnologías que permiten capturar el CO2 permanentemente en formaciones geológicas. Cuando uno quema un combustible, o sea, carbono, por ejemplo, que es uno de los más contaminantes, pues por supuesto produce una gran cantidad de CO2, y ese CO2 sabemos va a la atmósfera y es lo que, bueno, está contribuyendo entre otros gases más al cambio climático o al calentamiento global. Entonces, en vez de eso, antes de que el gas salga a la atmósfera, entra en una serie de procesos que lo separan o sea, digamos que el gas tiene muchos componentes. Entonces, el CO2 particularmente se separa y se transporta por medio de tuberías y se inyecta en formaciones geológicas. Eso es lo que se llama como Carbon Capture and Storage. Y es algo en lo que yo he estado trabajando en el último año. Entonces, este Summer School fue sobre eso específicamente. Tuvimos la oportunidad, la primera foto que ven ahí arriba, que tengo el casco naranja, fue la visita a una planta de generación eléctrica con carbón, se llama SAS Power, de la empresa SAS Power, donde pues, son de los pocos que actualmente están realizando eso. Es una tecnología bastante discutida, polémica, de hecho, porque la idea es que, bueno, cada vez más sea menos cada vez menos se utilicen combustibles fósiles. Sin embargo, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, este tipo de tecnologías pueden ayudar a que esa transición sea más limpia, sea más económica también y pronto un poco más eficiente.
Bueno, bueno, fue una experiencia muy, muy chévere. Viajar allá también fue algo muy interdisciplinario. Conocimos desde políticas, economía, parte técnica, mucho de esta parte del public engagement, porque hay mucho miedo respecto a que, bueno, y ese CO2 no se va a salir de allá de debajo de la tierra, por ejemplo. Recuerdo mucho una experiencia que nos contó uno de los expositores, y era que en una granja se habían muerto 2 vacas, y entonces estaban diciendo que era que las vacas se habían envenenado con CO2, pues finalmente comprobaron que no era así. Pero bueno, ese tipo de estudios y entender, no es burlarse de eso, es más bien es entender y educar a las personas respecto a esto. Por supuesto, esto no es la panacea, y eso es algo, este tipo de tecnologías las miran como con mucha cautela, porque es cierto que sí, a veces la gente se puede relajar y decir, bueno, sigamos quemando carbón hasta que se acabe, que para eso está el CCS. Primero es una tecnología que todavía le falta mucho, pues para llegar a, digamos, lo que se llama como una madurez tecnológica, pero han habido bastantes avances. Yo en mi año de postdoctorado estaba particularmente viendo la unión de bioenergía con CCS. No CCS solamente, porque CCS se hace referencia al uso de combustibles fósiles. Lo mío era mirar la unión de las dos, producción de bioenergía con CCS. Entonces, bueno, en fin, entonces eso es un tema bastante polémico, pero bueno, esta fue mi experiencia allá. Nos dividieron como en grupos, y durante toda la semana, fue alrededor de casi una semana, estuvimos trabajando en un proyecto que al final presentamos. Y mientras tanto también recibíamos charlas y eso. Durante mi doctorado específicamente tuve la oportunidad de publicar 2 papers. Esto digamos que es una experiencia, ahí sí lo diría, agridulce. Al principio fue bastante difícil, me rechazaron como unas 3, 4 veces, el primero al menos, hasta que finalmente el año pasado lo logré publicar. El segundo fue más fácil, digamos que ya de pronto me tenía un poquito más de confianza. Fue un proceso más fácil, pero el primero fue bastante difícil, pero bueno, creo que es algo por lo que muchos pasan, digamos que la mayoría, y entender un poco y saber que es normal que haya rechazos de publicaciones y eso. Entonces, bueno, eso es algo que definitivamente se tiene que dar, pero como les decía, a veces es como un poco agridulce. La participación en eventos internacionales, eso fue algo, digamos, que es algo que Tyndall promueve mucho. Ellos prefieren, por supuesto, que sea dentro del Reino Unido, o de pronto en Europa, donde tú puedas viajar en tren, pero no tienen tampoco ningún problema. Por ejemplo, yo viajé a Colombia en el 2018 y a Perú a presentar mi trabajo durante ese mismo viaje en 2 eventos diferentes. El año pasado, por ejemplo, estuve que es la foto en la izquierda, estuve en Lisboa presentando mi proyecto de investigación doctoral, ya faltando unos meses para entregar la tesis. Y así, por supuesto, también he participado en eventos mucho más pequeños dentro del Reino Unido, y he ayudado pues un poquito con la organización. Esto fue algo que en particular se vio en Tyndall, y es lo que se llama el Green Impact Project. Es un programa que la universidad tiene ya hace varios años, en el que ellos lo que quieren es promover actividades y comportamientos sostenibles dentro de tu oficina. Entonces, usualmente lo que le piden es a un estudiante de doctorado que lidere, o sea, tú no haces el trabajo solo, pero digamos que llevas la batuta de un equipo de 3, 4 personas, donde tú haces campañas, pequeñas campañas durante todo el año. Al final llevas como una bitácora, presentas resultados y te dan un premio. Entonces, pues, Tyndall como que sí o sí que debe, bueno, no es una obligación, pero por supuesto que queda bien que siempre se gane el oro, y bueno, afortunadamente ese año, eso fue hace como 2 años, lo obtuvimos. Entonces ahí estoy con Ángela, mi amiga, y otra compañera del piso, que de hecho ella no hacía parte de Tyndall, pero hacía parte, digamos, del mismo piso, y pues también está involucrada. Y esto acá a la derecha es más, bueno, fue una de las actividades que hicimos, donde estábamos promoviendo, no solamente la parte de sostenibilidad ambiental, sino social. Entonces aquí estábamos durante la semana que se llama Fair Trade o comercio justo. Aquí lo que se está haciendo es promover, el Fair Trade lo que promueve es que, digamos, que todas personas ganen de forma justa en términos económicos, y que, por ejemplo, los pequeños caficultores reciban lo justo en cuanto a lo que ganan por cosecha, en fin. Entonces, durante esa semana, por ejemplo, había productos, aquí utilizan una marquilla en los supermercados que le ponen que es Fair Trade. Entonces, por ejemplo, el café, el cacao, los mangos, sobre todo casi siempre son productos de exportación, pero también productos acá. Entonces, bueno, durante esa semana propusimos hacer recetas donde utilizáramos productos Fair Trade.
y así. Bueno, y de esa otra forma también promovemos, por ejemplo, que durante el invierno, en vez de subirle mucho a la calefacción, te pongas un jumper extra, en fin, que utilices tu bicicleta, que en lo posible, cuando organices un evento, pidas comida vegetariana, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, ya, creo que eso era lo que tenía por contarles de mi experiencia en Tyndall. Listo, muchas gracias. Aquí las personas asistentes están haciendo algunas preguntas, entonces eh, Valeria Robles, perdón, pregunta, bueno, ¿cómo llegaste a Tyndall y cómo supiste tu enfoque? Ok, bueno, ¿cómo llegué a Tyndall? Cuando me gané la beca, esto fue una beca un poquito peculiar porque me dieron la beca primero y me dieron un año exactamente para lograr que una universidad me admitiera, entonces estaba como en una cuenta regresiva. No fue fácil, la verdad tampoco fue que tuve muchas propuestas, pero creo que llegué al lugar que era. Apliqué a un par de universidades, me gustó, tuve un contacto con una investigadora acá, que de hecho no la presenté acá, pero también pues, fue muy importante mi formación. Ella, de hecho, dirige otro centro de investigación grande acá en el Reino Unido, solamente en la parte de bioenergía. Ella me respondió, le interesó mi tema. ¿Y por qué el enfoque? Bueno, cuando apliqué a mi beca de doctorado, yo ya tenía que dar como un anteproyecto. Entonces, en ese anteproyecto proponía el uso de residuos agrícolas, todavía no sabía cuál. Sí sabía que iba a ser como alrededor de la gasificación, pero pues era algo muy abierto, entonces ella le interesó el tema, me dice que le interesó mucho trabajar con alguien de Colombia, y bueno, así fue. Entonces, bueno, yo dentro de las áreas que tenía la posibilidad de aplicar en la beca, estaba esa, como el aprovechamiento de residuos agrícolas para diferentes usos. Entonces, ese fue, digamos, el enfoque inicial y de ahí fue desarrollándose o detallándose. Y así fue que llegué a Tyndall, apliqué directamente. ¿Y por qué Tyndall? Bueno, yo en realidad aplico directamente a la escuela, pero como esta supervisora mía, que ya no hace parte del centro de investigación, hacía parte de Tyndall, directamente quedas tú conectado. Y así es con los demás estudiantes de doctorado. Listo, muchas gracias. Bueno, sabemos que por cuestiones de tiempo, de pronto usted se tenga que ir, entonces no sé si da tiempo para otra pregunta Sí, adelante. Ah, bueno, listo, gracias. Aquí la preguntan, ¿qué has estado haciendo después de terminar la investigación doctoral? Bueno, eso les decía, no voy a hablar mucho de eso, pero eso es lo que voy a poner acá. Ay. Bueno, empecé a hacer un postdoctorado de un año, que ya terminé. Y aquí lo que durante esta investigación estuve evaluando la viabilidad, también es bastante, digamos, un poquito técnico, de la parte técnica y ambiental, de lo que les llamaba yo bioenergía con captura y, captura y secuestro de CO2. Como les decía bien, esa CCS o captura y secuestro de CO2 es la tecnología esta que permiten separar el CO2 de tu gas y guardarlo debajo tierra. Entonces, la particularidad de introducir bioenergía, que en vez de que utilice carbón o gas, es que en teoría tú vas a lograr reducir las emisiones, reducir el CO2 que está en la atmósfera, porque la biomasa al crecer, al final estás teniendo como algo así como un balance negativo. La biomasa cuando crece absorbe CO2, entonces tú en vez de volver a emitir ese CO2, lo estás volviendo a guardar. Entonces, es lo que bueno, acá digamos llamamos emisiones negativas. Entonces he estado trabajando básicamente en eso. Ha sido similar, he utilizado una metodología similar y también hicimos un análisis del impacto ambiental. Entonces sí, básicamente ha sido eso. Y también, bueno, he tenido la oportunidad de escribir un paper, estamos en eso y en presentar los resultados. Ok, muchas gracias. Y ya como última pregunta, una pregunta interesante, que si tiene pensado en algún momento regresar a Colombia a hacer realidad tu tesis de doctorado. La pregunta la hizo Sí, Valentina Madariaga. sí, claro que sí, ya estoy en planes de regresar a Colombia. Tengo beca del gobierno, bueno, de la gobernación del Atlántico en particular y mi compromiso es regresar. Entonces, en cuanto pueda viajar, lo voy a hacer. ¿Sí? Y pues la idea es seguir trabajando en temas relacionados con Colombia y específicamente ojalá con el departamento.
Ok, listo. Bueno, yo creo que la sesión de preguntas ha finalizado. Muchas gracias por su participación, muy interesante, de verdad. Gracias. Claramente un ejemplo importante en cuanto a eh, la participación de las mujeres en la ingeniería y, digamos, de la ciencia en general. Entonces, muy agradecidos con usted por su participación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos encontrarnos en otros espacios. Ojalá y puedan conocer el trabajo de mis otros compañeros en un futuro. Sí, disculpe, antes de irnos, Sí, para tomarnos una foto todos ok. como evidencia, entonces no sé si de pronto eh, las personas que deseen pueden prender la cámara, no sé. Y Samira, ¿podrías por favor dejar de presentar para poder vernos todos en la Sí, foto? claro que sí. Gracias. Sí, enseguida. Ya. Eso. Me avisa. Bueno, ya la vamos a tomar. Si van a prender las cámaras, agradecemos que lo hagan. Listo, ya. Bueno, Samira, como comentaba Miguel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues yo creo que ahora podemos pasar a la siguiente parte de esta charla, que es conocer un poquito más de esta ciudad que hemos mencionado, que es Manchester. Entonces, podemos empezar. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, chicos, hoy vamos a, como ya mencionamos, vamos a hacer como un pequeño tour de lo que nosotros consideramos que son como los sitios, algunos sitios que nos parecieron interesantes que de pronto a ustedes les puedan interesar, si alguna vez tienen pensado ir a Manchester o algo así. Lo primero fue, pues yo hice una recopilación como de bibliotecas, museos y algunos lugares que pues me parecieron bastante interesantes, entonces voy a empezar con las bibliotecas. En Manchester hay bastantes bibliotecas, hay 5 muy reconocidas. Yo les voy a hablar de 2 que fueron como las más importantes que vi. La primera es John Ryland Library, es una joya de las bibliotecas de Inglaterra. Tiene como un estilo neogótico
y es un tesoro por todas las vidrieras que ustedes pueden ver como en la imagen del centro y sobre todo por todo lo que custodia en su interior. Tiene papiros egipcios, libros coptos, griegos, manuscritos, entre un montón de cosas más. Esta es una biblioteca súper hermosa y para los amantes de los libros y de la arquitectura quedarán súper fascinados si van aquí. Además de esto, por ejemplo, el salón principal, que es el del medio de la biblioteca, pues conserva el mismo ambiente que cuando se abrió en 1900 y está súper conservado. Además, es gratis y se encuentra en el centro de la ciudad. Otra biblioteca que pues vi que es demasiado o muy bonita es Chetham's Library. Es pública igual que la anterior, es la más antigua del Reino Unido y se fundó en 1653 y desde entonces se conserva y acumula más de 100.000 libros. Entonces es completamente un paraíso y pues también pueden hacer, la entrada es gratis y pueden hacer un recorrido y tienen una visita guiada gratuita. Otras cosas interesantes que vi fue los museos que conservan como muchos de la historia de Reino Unido, de Inglaterra, de Manchester. El primero pues es el Museo de Ciencia e Industria. Este museo, como ustedes saben, Manchester fue una de las ciudades más avanzadas pues en el tiempo, cuando estábamos con lo de la revolución industrial. Allí empezó la revolución industrial y se lograron muchos avances tecnológicos y científicos. En este museo, pues, cuando ustedes van, pueden aprender cómo ha evolucionado pues todas las áreas de transporte e informática en Manchester y también la entrada es gratuita. Como curiosidad, puedo resaltar que en este museo se encuentran como las 3 grandes naves, porque aquí se inició la primera línea de ferrocarril del mundo, entonces tienen como una sala de trenes antiguos y se conservan estas naves. Siguiendo, pues Manchester Art Gallery es la galería de arte de Manchester y está en un edificio que, como pueden ver en las imágenes, neoclásico. Fue construida como en 1823 y está en pleno centro de la ciudad. Tiene bastante colección de arte local e internacional, formada por cuadros, vestimentas, cerámicas, como pueden ver en la foto de abajo, y accesorios que se usaron desde el siglo XVII hasta la actualidad. Todas estas cosas que se encuentran en esta galería pues forman como la historia de lo que es Manchester y pues la entrada es gratuita. Además también se puede hacer como una visita guiada como en las bibliotecas anteriores. Por último, algo que me gustaría mencionar son un pub, ya que pues en Inglaterra una tradición es disfrutar siempre de una buena cerveza. Entonces yo les voy a mencionar The Old Weddington, que es un pub que se encuentra también en el centro de la ciudad. Pues todos los lugares que les he mencionado están como continuos, pueden ir a hacer una visita y pues llegar a todos caminando en un solo día. Claro que necesitan como un poco de tiempo para recorrerlos porque algunos tienen muchas más cosas que ver que otros, sin embargo todos se encuentran contiguos. Este es uno de los pubs más emblemáticos de Manchester y está en un edificio, como pueden ver, súper histórico y tiene un ambiente que es demasiado auténtico. Además cuenta con pues bastante espacio porque, como pueden ver, es bastante grande. Bueno, yo creo que no es necesario ser fan del fútbol para saber que Manchester es uno de los nombres que resuenan en el campo del fútbol. Pues Manchester cuenta con 2 de los equipos más conocidos del mundo, que serán el Manchester United y el Manchester City. El Manchester United, no la anterior, el Manchester United es uno de los clubes que instauraron la Liga Profesional de Fútbol en Inglaterra. Es uno de los más seguidos y que generan el mayor capital casi que en el mundo. Este equipo cuenta con un estadio que se llamaría el Old Trafford. ¿Qué sucedió con esto? Manchester es conocida por su fútbol, pero lo que también marcó a Manchester fue que
en 1940 hubo un atentado durante la Segunda Guerra Mundial. En este atentado, ¿puedes mostrar la siguiente, por favor? En este atentado, unos aviones alemanes intentaron como buscar las fábricas que estaban en Trafford Park. Y pues en el primer atentado no hubo daños, fueron daños superficiales. El club pagó por ellos, se restauró el estadio, pero al año siguiente hicieron lo mismo y así fue como resultó el estadio. Quedó hecho trizas, las gradas estaban irrecuperables, cosa que causó que el equipo tuviese que irse de su casa al estadio del equipo contrario, del equipo rival, que sería el Manchester City. Este equipo pues le cobraba, por así decirlo, pedían como 5.000 libras anuales por compartir el estadio y les pedían un cierto porcentaje del ingreso que ellos generaban. El Old Trafford es un estadio de fútbol ubicado en la región noroeste de Inglaterra. Es uno de los estadios de clubes más grandes del Reino Unido, el segundo en general después del Wembley Stadium, y es el 11º más grande de Europa, con una capacidad de 7.600 personas, de 76.000 personas, perdón. En la siguiente imagen pueden ver un poco de cómo es el estadio. Así quedó después de restaurarlo. Cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, el club se dirigió a daños de guerra, pero no lo considera para conseguir el dinero para restaurarlo, pero no lo consideraron una prioridad, por lo cual se pasaron muchos años antes de que el equipo pudiese restaurar el estadio. En el siguiente tenemos al Manchester City, que es un equipo de esta misma ciudad, que es el cual mantiene una rivalidad con el Manchester United. Es un equipo conocido por haber sido local hasta el 2003 en el Main Road, que es un estadio antiguo emblemático de toda Inglaterra. Luego de este año pasó a jugar en el estadio de la ciudad de Manchester. El City no se originó con este nombre, fue fundado como St. Mark's, puesto que los dueños eran muy apegados a una iglesia que llevaba este nombre. Entonces, hasta los 1880 fue considerado con este nombre. El club tuvo un grave declive a principios de los años 80, hasta mediados de la década de los 2000, donde llegó a culminar el descenso en 1998. Después de ser adquirido por Abu Dhabi United Group en 2008, el City volvió a los primeros lugares, clasificó en la Liga de Campeones en 2011, después de años de no haberlo logrado. Su estadio es el Etihad Stadium o el Estadio de Ciudad de Manchester. Es el estadio oficial del Manchester City, fue originalmente diseñado para la candidatura fallida del Manchester para albergar los Juegos Olímpicos de Verano del 2000. Finalmente, el estadio fue construido para los Juegos de la Mancomunidad en el 2002. Tras la finalización de los Juegos, se designó como el estadio oficial de este equipo. Ahí pueden ver un poco del estadio. Y pues como para cerrar un poco sobre estos dos equipos, es un partido muy clásico en esta ciudad, se le llama el Derby de Manchester. Su rivalidad empezó alrededor de 1881 y han conseguido muchos éxitos. El Manchester United cuenta con éxitos como lo son el ser el equipo con mayor títulos en Inglaterra, también obtener, creo que son 3 Copas Europa, y el City no cuenta con estos títulos, pero cuenta con la satisfacción de que en el derby de Manchester han goleado al Manchester United 6-1 2 veces, cosa que no han logrado Manchester United con respecto al City. Bueno, antes de continuar con este tema interesante del sufragio, me gustaría preguntarle a Samira, aprovechando que se encuentra aún, pues si ha visitado alguno de estos lugares, si ha ido a alguno de los estadios, a qué equipo apoya, y qué otro lugar nos recomendaría para visitar en caso de ir a Manchester. Hola, aquí estoy. Bueno, nosotros apoyamos el City. Sí, hemos ido sobre todo más a partidos del City varias veces. Y este año afortunadamente pudimos ir a uno del United. Y han sido experiencias muy chéveres las dos. No soy súper hincha de fútbol, pero creo que desde que llegué acá me he convertido.
¿Qué otros lugares? Bueno, yo creo que básicamente ustedes lo han dicho todo. Visitar los estadios. También hay veces, la ciudad tiene canales, entonces caminar pues, por algunos canales, no todos son bonitos, también es un buen plan. Ahora tú vas a hablar del movimiento sufragista, entonces alrededor de eso también hay varios monumentos. Mencionaste a la John Ryland, es de verdad una biblioteca muy, muy bonita. Y los museos también. Lo bueno acá es que los museos, muchas galerías de arte y las bibliotecas son gratis la entrada. Entonces, sí, pues creo que no. Bueno, aquí también se puede vivir la experiencia de ir al pop y eso, pero eso en realidad es en cualquier ciudad británica. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, les voy a hablar un poco acerca del sufragio femenino en el Reino Unido. Bueno, para nadie es un secreto que antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres generalmente eran consideradas intelectualmente inferiores, incapaces de pensar por sí mismas. Parecía evidente como consecuencia que no debían pretender, digamos, tener voz y voto en las elecciones y en las decisiones políticas de los pueblos. Sin embargo, digamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya comenzó a despertar el movimiento del sufragismo y digamos que las mujeres se comenzaron a cansar de esta situación y comenzaron a tomar medidas al respecto. En general, el sufragio femenino hace referencia al derecho a votar y ser elegidas para empeñar cargos públicos, así como también se le llama sufragio a la lucha histórica feminista por su reconocimiento como derecho político y constitucional. Y el movimiento en general que lucha por estos derechos es el sufragismo. Bueno, aún teniendo en cuenta que, digamos, un poco antes de este acontecimiento histórico, ya se estaban comenzando digamos, a presentar algunas manifestaciones y, disculpen, se había logrado ya un avance al respecto en algunos países. En la historiografía occidental se considera que el movimiento inicial del movimiento sufragista es en el año 1848 en Estados Unidos, con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. Esta declaración en general, digamos, es un acuerdo, un documento firmado por 68 mujeres y 32 hombres. Digamos, este movimiento busca hacer justicia con las mujeres y, digamos, acabar con una serie de restricciones políticas que se le tenía para ese entonces, como no poder votar, no poder presentarse a elecciones, no ocupar cargos públicos, no afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones. Y en general también, digamos que luchaba contra otras injusticias, por ejemplo, la prohibición de tener propiedades, puesto que los bienes eran transferidos al marido generalmente, o la prohibición de dedicarse al comercio, a tener negocios propios. O sea, en general, digamos, la mujer no tenía casi derecho. Entonces, a pesar de que durante el siglo XX la mayoría de los países del mundo han reconocido el derecho de las mujeres para votar y ser votadas, aún hay países que no lo reconocen. De hecho, un dato, digamos, curioso, no sé, abrumador a mi parecer, es que al menos 23 países mantienen en su legislación normas discriminatorias de todo tipo para las mujeres. Por ejemplo, en Arabia Saudí las mujeres no pueden votar y en otros países el derecho al voto femenino es solo teórico, digamos, solo está en el papel, porque realmente en la práctica a las mujeres les exigen un nivel de educación y cosa que no pasa con los hombres. También hay algunos países que permiten un voto por familia y pues en la práctica ese voto por familia lo ejerce la persona, el hombre, digamos. Bueno, aquí pueden observar las tres mujeres que lideraron el movimiento, bueno, que digamos crearon la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que es como tal, digamos, el primer acuerdo al que se llegó. Y por otro lado, tenemos las imágenes de mujeres pues luchando por sus derechos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora el Reino Unido jugó un papel muy importante, digamos, en todo este proceso del sufragio femenino. Por lo tanto, voy a hacer énfasis en este. Bueno, la campaña de las mujeres sufragistas en el Reino Unido e Irlanda, cabe resaltar, cobró impulso a lo largo de la primera parte del siglo XIX.
cuando las mujeres se volvieron cada vez más activas políticamente. Hubo un político que fue electo al Parlamento del Reino Unido en 1865, llamado John Stuart Mill, y él, digamos, él hizo el intento de incluir a las mujeres en los votos e hizo una campaña. Sin embargo, este fue derrotado, o sea, no logró que se ejecutara digamos, su reforma, pero esto lo que ayudó fue digamos, a poner a este movimiento en el radar, digamos, cobraron un poco de importancia. Luego, durante la segunda mitad del siglo XIX, se formaron varios grupos campaña para reclamar el sufragio de las mujeres. En 1897 se unieron 17 de estos grupos para formar la Sociedad Nacional para el Sufragio de las Mujeres, que fue fundada por Millicent Fawcett. Aquí pueden observar cómo era la imagen característica, el logo de este movimiento, y también pueden ver a la fundadora. Este movimiento logró en 1907 su primera gran marcha. Esta marcha se conoció como la Mood March, como pueden observar en la tercera imagen, en la que más de 3.000 mujeres caminaron por las calles de Londres, desde Hyde Park hasta Exeter Hall, para defender el sufragio femenino. Digamos, la característica principal de este movimiento es que todo lo querían hacer bajo un margen legal. Siempre, digamos, estaban pendientes de que todas las acciones que hicieran estuviesen dentro de la legalidad. Entonces, querían conseguir lo que aspiraban por medios pacíficos. Sin embargo, digamos, hubo mujeres que se cansaron de esta situación porque, a pesar de que había unos avances, eran unos avances muy lentos. Entonces, digamos, no había un progreso significativo. Entonces, a partir de esto surgió otro movimiento, digamos, una rama del movimiento nacional para el sufragio de las mujeres, llamado Suffragette. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, realmente el movimiento se llama Unión Social y Política de las Mujeres. Fue fundada, como ya mencioné, en 1903 por Emmeline Pankhurst. Digamos, la idea el objetivo de este movimiento era el mismo, pero ya no estrictamente bajo un margen legal. Digamos que ya estaban dispuestas a ir en contra de la ley de ese entonces para defender sus derechos, porque estaban cansadas de esta situación. Suffragette, digamos, se le llamaba a las militantes de este movimiento. En un evento histórico muy importante fue que en 1905, Christabel y Annie Kenney, que eran suffragettes, fueron arrestadas por haber gritado consignas en favor del voto femenino en una oportunidad de una reunión política del Partido Liberal. Entonces, en esta oportunidad, ellas eligieron la cárcel en vez de pagar una multa. Entonces, esto fue el comienzo de una serie de detenciones y encarcelaciones, lo que en líneas generales despertó simpatías y adhesiones en relación con las sufragettes. Es decir, ya comenzaron a ganar más fuerza porque la gente veía cómo el trato hacia estas mujeres y pues fue generando un apego por parte de todos en general. Ellas en general se orientaban a quebrar y ridiculizar las instituciones que simbolizaban la supremacía masculina y en general el resto de injusticias que se presentaban por muchos ámbitos de la sociedad en ese entonces. Luego, a partir de 1909, se hicieron varias huelgas de hambre que se desarrollaban en las prisiones. De hecho, un dato curioso es que, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es una caricatura creada por los que se oponían a este movimiento. Esta caricatura es muy curiosa porque, bueno, dice que las mujeres, las sufragettes, tenían método en sus huelgas de hambre, es decir, las huelgas de hambre eran para una razón. Como pueden observar en esta caricatura, al principio hay una mujer, digamos, gruesa, y está la persona que cuidaba la cárcel y le llevaba comida. Entonces ella se negaba a comer, ella decía que no iba a comer, las personas le insistían, y miren que va bajando de peso. Y ellos se atrevieron a decir que las mujeres hacían esto, era para luego caber por las
por las barras de la cárcel y que se escaparan. Entonces miren que ahí muestra que la mujer hace huelga de hambre para estar delgada y poder escaparse de la cárcel. Sí, exactamente, se burlaban de una manera como si, bueno, el punto es que esta caricatura al final muestra como si el bueno realmente fuera el carcelario, la persona que está cuidando la cárcel, porque muestra hay una langosta, entonces muestra como que la estaba tratando bien, le estaba dando comida y ella nada más quería escaparse. Pues obviamente todos sabemos que no fue así, esto solamente era para burlarse y para dejar en ridículo al movimiento en general. Bueno, de hecho, el gobierno intentó, bueno, como ya mencioné, intentaba obligarlas a comer, pero después respondió con digamos, con una estrategia llamada The Prisoners. También era llamada Cat and Mouse Act, la ley del gato y el ratón. Digamos, esta estrategia consistía en que cuando la huelguista estaba demasiado débil, era liberada para que ella comenzara a comer de nuevo, se fortaleciera de nuevo, y una vez se encontrara en estado normal, la volvían a entrar a la cárcel. O sea, era como que dejaban que hiciera huelga de hambre, cuando estaba débil la sacaban y una vez estaba bien la volvían a meter. Eso de verdad atenta como contra muchos derechos de la humanidad en general. Bueno, ya luego de un tiempo comenzó a surgir efecto todas las acciones que ellas realizaban, cuando en 1913 Emily Davison murió mientras intentaba detener al caballo del rey Jorge V. Bueno, esto fue, digamos, el primer golpe definitivo que hizo a las sufragistas tomar medidas, digamos, graves respecto a la situación. Luego vino la Primera Guerra Mundial, que esto significó una pequeña pausa en digamos, en las actividades de las mujeres, porque digamos que habían cosas más importantes en la guerra por la cantidad de muertos y la cantidad de situaciones difíciles que se estaban viviendo. Sin embargo, la guerra también digamos, dejó unas cicatrices en la sociedad y las mujeres comenzaron a ejercer trabajos, a realizar, sí, trabajos en los que, digamos, antes eran considerados únicamente para hombres. Entonces, digamos, este hecho comenzó también a despertar a muchas mujeres. Luego, ya por último, en 1918, el Parlamento del Reino Unido votó una ley acordando el derecho de voto a las mujeres de más de 30 años, siempre que fueran propietarias de tierras, o bien arrendatarias que tuvieran un arrendamiento anual superior a 5 libras. Aún había muchas restricciones. Luego, en 1928, o sea, 10 años más tarde de ese acuerdo, el estatus de electora cambió, equiparando las condiciones de hombres y mujeres. Digamos que ya en 1928 fue el año en el que ya se logró la igualdad respecto a los votos en el Reino Unido. Y por último, como dato curioso, el Reino Unido fue el 8º país en el mundo en instaurar el derecho de voto a las mujeres. El primero fue Nueva Zelanda en 1893, gracias a la labor de una pionera mundial, Kate Shepherd, nacida en Liverpool, Inglaterra, y fallecida en 1934, en Nueva Zelanda. En 1902 hizo lo propio Australia y en 1906 le siguió Finlandia. Y bueno, ya más o menos esa es la historia en general de cómo fue el sufragio en el movimiento sufragista en Inglaterra, que como todos observaron, de verdad en el Reino Unido jugó un papel muy importante, el movimiento mundial en general, fueron referentes. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, respondemos, escriban por el chat. ¿Algún comentario? Todo lo que dijiste fue demasiado interesante y realmente, bueno, a todos, todos los que están presentes, pues muchas gracias. Como pueden ver, Inglaterra, en especial Manchester, tiene muchos lugares a los que ustedes pueden visitar, que tienen mucha historia, así como la que contó Miguel,
lugares que son referentes, como los que comenté yo, como lo que comentó Ana, como lo que también nos comentó Samira. Hay muchos más que nosotros no conocemos, no hemos visto, y que pues ustedes pueden investigar y ojalá tengan la oportunidad de conocer. Nuevamente, pues le damos las gracias por unirse a este espacio con nosotros. Esperamos que los hayan disfrutado, que les hayan servido, que pues hayan conocido como nuevos datos curiosos y pues se hayan interesado un poquito más por Manchester y por todo lo que es, en este caso, el movimiento femenino y pues el papel de la mujer en la ingeniería. También esperamos que pues sigan participando en pues nuestras próximas secciones, todo lo que hagamos. Esperamos contar con su participación porque realmente estamos muy contentos también de que hayan participado, de que hayan hecho preguntas y de que hayan estado tan atentos. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, Ok. antes de irnos, sí, vamos a hablar un poco de nosotros. Los tres somos estudiantes de Ingeniería Mecánica, Universidad del Norte. Bueno, yo estoy en sexto semestre. Los tres estamos en sexto semestre. Sí. Y sí, la verdad, en general se ha tenido, se ha visto digamos, una mayor participación de las mujeres en la ingeniería, digamos, cada vez va creciendo esa parte. Sin embargo, es importante, digamos, que eso se trate, pues porque, ajá, es importante que todos en general accedan al mundo de la ciencia que es tan maravilloso y pues sí, estamos contentos de que hayan venido, de que hayan escuchado y que les haya gustado. Bueno, no sé si Lina está por ahí. Lina. Hola. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Yo soy Lina Díaz, estudio Ingeniería Mecánica, estoy en octavo semestre y pues soy la presidenta de WSTEM y pues digamos, evento se realizó en conjunto de WSTEM con el SEIM, que es el Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica. Como dijo Samira, ella es ingeniera mecánica, entonces queríamos aprovechar esta oportunidad, digamos, para hacer este evento en conjunto y estoy muy contenta, estuvo muy chévere el evento, muchas gracias por asistir, muchas gracias a Samira, me gustó muchísimo. Gracias nuevamente por la invitación. Muchos saludos y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día.